Entonces tenemos dos leyes de Kirchhoff, ¿sí? Una que nos va a ayudar a hallar las corrientes, ¿bien? Por medio de unas variantes o de unas variables que vamos a tener. Y otra que nos va a ayudar a hallar lo que son los voltajes y las resistencias, ¿bien? Por medio también de unas variantes. Entonces la primera ley, ¿cómo se llama la primera ley? Conservación de la energía. Mm, No. mm, Ah, bueno, se fundamenta en eso. Corriente de Kirchhoff. sí, sino que también es llamada la ley de nodos. ¿Sí? ¿Alguien la encontró así? ¿No? Bien. ¿Por qué se llama la ley de nodos? Porque nos tenemos que ayudar por los nodos que habíamos hablado que hay en los circuitos. ¿Bien? Entonces resulta, pero sí, tiene que ver con la conservación de la energía, Dayana. No hay ningún problema. ¿Sí? O en realidad con la conservación de las cargas. ¿Bien? Porque nos dice que la sumatoria, ¿ustedes alguna vez han visto este símbolo? Nos dice que las sumatorias de las corrientes que entran debe ser igual a la sumatoria de las corrientes que salen. Pero yo cómo sé cuándo entra o cuándo sale una corriente, pues ahí es donde yo me tengo que ayudar de los nodos. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejemplito con solo corrientes. No me voy a... Bien, ¿Y por qué lo bloqueó, profe? bien. Entonces, resulta, vamos a hacer un pequeño ejemplo. Permítanme, yo hago acá un circuito. Ahí me perdonan lo derecho. A ver. Profe, yo tengo un ejemplo de ese, pero no es así. Es como una estrellita. Ven. De la ley de corrientes. Sí. No sé si se ve. Ahí, mire. Listo, vamos a hacerlo así como se los quería hacer como un circuito, pero sí, vamos a hacerlo así. Listo. Yo tengo otro acá. Listo. Resulta que a partir de un nodo, que espero que ya haya quedado muy claro que es un nodo dentro de un circuito, ¿sí? Resulta que a partir de un nodo, allí pueden entrar y pueden salir corrientes, ¿sí? Entonces, simplemente, si yo digo, por ejemplo, que esta es I1, que esta es I2, que esta es I3, que esta es I4 y que esta es I5, ¿sí? Entonces yo a partir de ese nodo simplemente voy a decir, bueno, voy a mirar cuántas corrientes están entrando hacia ese nodo y cuántas corrientes están saliendo, ¿sí? Con el fin de formar una ecuación de corrientes, ¿sí? Para yo así poder darme cuenta en realidad, digamos al final, a qué equivalen, digamos, la corriente final o si yo tengo el valor de ciertas corrientes, bueno, en fin, ¿sí? Eso me va a ayudar al final a definir cuánto vale la corriente total. Entonces, ¿cuántas corrientes están entrando hacia ese nodo? 3. ¿Cuáles? Entrando, ojo, entrando. No sería solo una. 2. Entrando dos. Bien, está entrando I1
Y acuérdate que es sumatoria, ¿no? Entonces yo le sumo ¿cuál? Ah, pues está entrando I2, ¿sí? Está entrando I1, mire que acá está entrando, mire que está entrando, ¿sí? Si ustedes la ven, está hacia la derecha entrando hacia el nodo. I2 también está entrando al nodo, ¿bien? Y eso lo voy a igualar a las que están saliendo. ¿Cuáles están saliendo? Ah, pues está saliendo I3 más I4 más I5. ¿Sí? Sí pueden ver eso, ¿no? Bien. Entonces, esto lo que me forma son ecuaciones, ¿bien? Y yo a partir de esas ecuaciones es que me voy a ayudar, ¿sí? Para hacer la resolución de saber, por ejemplo, si yo necesito saber, por ejemplo, cuánto vale I1 o cuánto vale la corriente total, entonces yo así me voy a ayudar para poder resolver, digamos, al final, cuánto vale la corriente o cuánto vale el voltaje o cuánto vale la resistencia, ¿bien? Creando o generando ecuaciones, ¿bien? Porque a partir de aquí yo voy a generar ecuaciones, pero a partir de la segunda ley también voy a generar otras ecuaciones, ¿bien? Entonces ahí yo tengo que recordar un poquito cómo resolver ecuaciones, ¿sí? Acuérdense que hay varios métodos, el método de sustitución, el método de igualación, en fin, ¿sí? Eso, yo creo que ustedes están duchos en eso, ¿cierto? ¿No? Me equivoqué. Pues estoy suponiendo, ¿no? Como todo en matemáticas y física, uno supone. En fin. Bien. Pero entonces esta ley queda clara. Esta ley, a partir de los nodos, me ayuda a saber qué corrientes están entrando o qué corrientes están saliendo, ¿sí? A partir de un nodo. Bien. Y a partir de ahí generar una ecuación que me va a ayudar después a resolver. ¿Listo? Digamos que esa ley es la más sencilla. La otra es un poco más compleja porque tengo que tener en cuenta varias características interesantes. ¿Listo? Entonces, la ley número 2, también llamada ley de mallas, no sé si alguien encontró con este nombre. ¿No? Ninguno. No sería voltaje alrededor de una malla. Sí, Profe, yo la encontré ley de las tensiones de Kirchhoff. La también. encontré como ley de la conservación de la carga. No, en realidad la ley de la conservación de la carga, la ley de nodos. No, En fin. Pero pues digamos que es más conocida como la ley de las mallas. ¿Bien? Entonces, yo en la ley de las mallas tengo que tener en cuenta varias cosas. ¿Bien? Porque aquí ya vamos a estar hablando de las corrientes, o sea, ya vamos a estar hablando de los tres elementos que hemos hablado en la ley de Ohm, que son las corrientes, las resistencias y los voltajes. Bien. Entonces recordemos que yo, digamos, un voltaje, yo lo relaciono o lo grafico de esta manera, ¿cierto? Cuando hay como tal algo que me está generando voltaje, una pila, pues digámoslo así, ¿sí? O la batería, pues que está generando el voltaje en ese circuito, ¿bien? Y recordemos que la rayita pequeña es el lado positivo de la pila y la rayita grande es el lado negativo, ¿sí? Eso también lo encontraron, supongo, en la investigación que hicieron, ¿cierto? ¿O no? ¿Sí? Bien. Porque hay que tener en cuenta eso. Porque resulta que ahora que veamos, según usted el recorrido que vaya a tomar de la malla, ¿sí? Entonces,
este voltaje que hay aquí en esta batería o en esta pila va a ser positivo o negativo. Ya lo vamos a hacer con un ejemplo. ¿Bien? Pero entonces, ¿qué nos dice la segunda ley? Nos dice que la sumatoria de los voltajes, ¿sí?, o de las pilas, lo voy a poner así, va a ser igual a la sumatoria de las corrientes multiplicado por las resistencias que pasen por ese recorrido. ¿Sí? ¿Cómo así que pasen por ese recorrido? Pues vamos a verlo por medio de un ejemplo. Entonces vamos a suponer que yo tengo lo siguiente. Ok. Resulta que entonces donde confluyen dos mallas, dos nodos, perdón, es decir, acá tenemos dos nodos, ¿sí? Entonces, este circuito lo vamos a dividir en dos partes, que es lo que vamos a llamar mallas, ¿sí? Entonces, esta sería una primera malla y esta sería una segunda malla. ¿Sí o no? Y resulta que usted a la malla, usted puede empezar por donde quiera, ¿sí? Pero usted le tiene que dar el recorrido que quiere. Si usted quiere iniciar, digamos, el recorrido de la malla de esta manera, o si lo quiere al contrario, no va a tener ningún problema, le va a dar lo mismo, va a llegar a lo mismo, ¿sí? Pero debe tener en cuenta el recorrido porque de esa manera es que usted va a definir si es positivo o si es negativo algo. Ya vamos a ver a qué me refiero, ¿sí? Entonces, en este caso lo vamos a tomar hacia ese lado y esta segunda malla también la vamos a tomar hacia ese lado. ¿Listo? Es el ejemplo que tengo. Bien. Ok. Bueno, entonces, si yo la estoy tomando hacia ese lado, hacia el lado izquierdo, bien, entonces yo tengo en cuenta o yo tengo que tener en cuenta de qué manera va la pila. Va de positivo a negativo, ¿sí o no? La estoy tomando hacia la derecha, o sea, hacia el lado, hacia el sentido de las manecillas del reloj, ¿sí? Al contrario, de las A manecillas ver, del reloj. una pregunta. ¿Eso en sí tiene una parte en donde se empieza o Usted la puede empezar normal? desde donde quiera, no hay ningún problema. Lo importante es que tome todos los valores que hay dentro de esa malla, ¿sí? Bien. Entonces vamos a partir la malla en dos partes. Bien. Voy a partir en dos partes. Entonces voy a coger solo la primera mallita, ¿listo? Como para que la tengamos acá de referencia. Bien. Ojo, a mí me tienen que decir hacia dónde van las corrientes también, ¿sí? Entonces, en este caso nos dice que esta corriente, por acá pasa una corriente que es llamada I1. Y como acá hay un nodo, aquí se parte y sigue derecho una corriente I2. ¿Listo? Listo. Esta va a ser la resistencia 1 y esta va a ser la resistencia 2. ¿Bien? Y pues como tenemos varias pilas, esta va a ser la pila 1 y esta va a ser la pila 2. ¿Bien?
Si se logra notar ahí todo, ¿sí? Bien, pero entonces, ¿qué me está diciendo la ley, digamos, de Kirchhoff? Me dice que la suma de las pilas que hay dentro de esa malla va a ser igual a la sumatoria de las corrientes multiplicadas por las resistencias, ¿cierto? Ah, entonces vamos a ver qué es lo que pasa aquí dentro de esto, ¿sí? Pero entonces, teniendo en cuenta lo siguiente, ¿sí? Nos dice que cuando la pila, ¿sí?, recorre del polo negativo hacia el polo positivo, la vamos a considerar positiva. Pero si está del positivo al negativo, la vamos a considerar negativa. Negativa, perdón, ¿sí? Bien. Entonces, vuelvo y repito, de negativo a positivo se considera positiva. De positivo a negativo se considera negativa. Entonces, si yo estoy haciendo el recorrido así de esta manera, esta primera pila E1 va a ser positiva o va a ser negativa. Recordemos que el lado chiquito es positivo y el lado grande es negativo. ¿Va a ser positivo o no, profe? Negativo. ¿Por qué positivo y por qué negativo? No digo que pues que de negativo a positivo es positivo. Yo miro una cosita acá. ¿Cómo lo están tomando acá? Tan, tan, tan. Joshua, ¿por qué positivo? Ve, ¿por qué negativo? Porque va del polo negativo y vuelve a dar el giro. Alejandra, ¿qué dice? Ah, no, yo no sé, profesor, yo tengo acá un ejemplo y acá en mi tengo un 10 donde está entre el más y el menos, ¿cierto? Ese es el voltaje, sí, pero no estamos tomando valores por ahora, ¿sí? Pero analice algo en su ejemplo, ¿sí? ¿Va de positivo a negativo o de negativo a positivo? De positivo a negativo, ¿Y cómo lo toman? como negativo. Como negativo. Entonces, sí, señor, es negativo. ¿Sí? Miren que el recorrido que está haciendo va de, digámoslo así, desde el... O sea, es que eso va a depender. Vea lo importante de qué depende. Si yo lo tomo desde este punto negativo, de este punto negativo inicial, ¿sí?, es decir, sin empezar en el positivo, entonces yo estoy diciendo que va de negativo a positivo. ¿Sí me hago entender? O sea, entonces voy a suponer que yo lo voy a iniciar acá en el negativo. ¿Qué pasa? ¿De dónde a dónde va esa pila? Va de negativo a positivo, ¿sí? Si va de negativo a positivo, obviamente Dayana tiene razón y va a ser positivo. Pero ¿qué pasa si yo lo tomo desde el positivo? Ah, yo estoy diciendo que va de una vez del positivo al negativo. Entonces, por eso sería negativo. ¿Bien? O sea, eso va a depender desde dónde la inicie usted. ¿Sí? Bien. Entonces voy a suponer más bien que lo voy a iniciar desde el negativo. ¿Listo? Entonces, en ese caso, el recorrido que va a hacer esa pila va a ser de negativo a positivo. Por lo tanto, esa pila la voy a tomar positiva. Bien. Ahora, ¿qué pasa con la pila 2? Vamos a analizar la pila 2. Va de positivo a negativo también, ¿cierto?
en el recorrido que estoy haciendo. ¿Sí o no? Miren que va de positivo, que es el pequeño, al negativo, que es el grande. ¿Sí? ¿Sí, eso es claro? Los veo dudosos. ¿Está claro? Entonces, como lo voy a tomar positivo, pues le voy a sumar esa otra pila. Ah, bueno. Entonces va a ser positivo. Pero también me dice que eso va a ser igual a la sumatoria de las corrientes multiplicadas por las resistencias. ¿Bien? Ah, entonces vamos a ver. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con I1? Resulta que en ese caso hay que tener en cuenta lo siguiente. Nos dice que las corrientes que van en el mismo sentido del recorrido, ¿sí? Es decir, si el recorrido va así y la corriente pues va dentro de ese mismo recorrido, las voy a tomar positivas. Pero si por el contrario yo tuviese una corriente hacia abajo, por ejemplo, y el recorrido que estoy haciendo es este de acá, pues va en sentido contrario al recorrido. En ese caso, esta corriente sería negativa. ¿Listo? Eso es claro. Yo no entendí. Listo. Entonces vuelvo y repito. Tengo que tener en cuenta el recorrido, ¿cierto? Entonces voy a suponer que el recorrido que estoy haciendo es en el sentido contrario a las manecillas del reloj, ¿cierto? ¿Sí? Resulta que, recordemos que yo tengo un circuito. ¿Bien? Entonces, las corrientes pueden ir por aquí o pueden ir por acá. Obviamente el ejercicio me tiene que decir hacia dónde van, ¿sí? Entonces voy a suponer aquí otro. Resulta que como aquí hay un nodo, pues por acá puede estar entrando una corriente y resulta que esa corriente no siguió derecho, sino que bajó, ¿sí? Que es esta que va acá. Bien. Voy a suponer eso, ¿sí? Es una suposición nada más. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa con este sentido? ¿Listo? Entonces, este sentido está al contrario de las manecillas del reloj. Bien. Ah, bueno. Esta corriente de acá, voy a ponerla, esta que estoy señalando acá, ¿va en el mismo sentido o va en sentido contrario, Kevin? ¿En el mismo? En el mismo. Cuando yo tengo esa corriente en ese mismo sentido, esa corriente la voy a tomar positiva. Ya vamos a hacer un ejemplito para que quede como más claro, ¿sí? Pero ¿qué pasa si por el contrario voy a tomar esta, que acabo de entrar por este lado? ¿Va en el mismo sentido o va en sentido contrario? Contrario. Ah, entonces lo que me está diciendo la ley de Kirchhoff es que si va en sentido contrario, esa corriente la voy a tomar negativa. ¿Listo? Eso es. Listo, listo. Bien. ¿Claro para todos? Ok. Entonces, vamos a terminar esta. Entonces, íbamos en que E1 y E2 van a ser positivas. O sea, no van a cambiar. Pero resulta que yo al otro lado tengo que multiplicar una corriente por una resistencia. ¿Sí? Mira, según la ley de Kirchhoff me dice que la suma de las es, voy a poner como una E, la suma de las es va a ser igual a la sumatoria de la multiplicación de la corriente por la resistencia. Entonces yo resulta que aquí en esta resistencia, ¿sí? Digamos que va a estar pasando una corriente. ¿Qué corriente está pasando por esta resistencia? Ah, pues acá la tengo. ¿Sí? Es I1. Pero ya dijimos que esa I1 la voy a tomar como positiva o negativa. Miren hacia dónde va y miren la malla hacia dónde va. Negativa. ¿Por qué negativa? No es positivo. ¿Va hacia el mismo lado o va hacia el lado Ah, contrario? no, positiva. Ah, va hacia el mismo lado. Entonces debe ser positiva, ¿sí? Entonces I1 la voy a multiplicar ¿con quién? Con R1,
que es esta que está pasando por acá. O sea, esta corriente pasa por acá y sigue derecho. ¿Bien? ¿Eso por qué? Por la ley de Ohm. Recordemos que la ley de Ohm me decía que el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. ¿Sí? Entonces, si yo aquí a este lado estoy sumando voltajes, al otro lado voy a sumar multiplicaciones de intensidades por resistencia. ¿Listo? Pero ¿qué otra intensidad y qué otra resistencia pasa por ahí? En esa malla. I2, Ah, pero ¿positiva o negativa? positivo. Ah, ¿y con qué resistencia la voy a multiplicar? R2. Ah, con R2. ¿Sí? Entonces, mire que se me formó otra ecuación. ¿Sí? Solo que hay que tener en cuenta de que, digamos, en los ejercicios yo pues, les puedo dar el valor de las resistencias, les puedo dar el valor de los voltajes, ¿sí? Entonces esas ecuaciones se van a disminuir. ¿Bien? Ahora vamos a ver un ejemplo, digamos, numéricamente. Supongamos que tenemos el siguiente circuito. Ojo que yo las dos leyes de Kirchhoff las puedo utilizar en un solo circuito, ¿listo? Bien. Ok. Entonces me dice que acá tengo dos nodos, ¿sí? Este lo voy a llamar nodo A y este lo voy a llamar nodo B. ¿Listo? Y nos dicen lo siguiente. Acá va una corriente I1. Nos dice que acá entra una corriente I2. Y nos dice que acá sube una corriente I3. Y nos dice que esta resistencia vale 2 ohms. Nos dice que esta resistencia vale 4 ohms. Y nos dice que esta resistencia vale 3 ohms. Y nos dice que esta E1 vale 16 volts. Y nos dice que esta E2 vale 27 volts. Nos dice, determine el valor de las corrientes en el circuito. Entonces yo necesito saber cuánto vale I1, cuánto vale I2 y cuánto vale I3. ¿Sí? Para eso nos vamos a ayudar de las leyes de Kirchhoff. Entonces, ¿qué nos dice la primera ley de Kirchhoff? Entonces nos dice que la sumatoria de las corrientes de entrada es igual a la sumatoria de las corrientes de salida. Entonces nos vamos a parar en el nodo B, que es donde tenemos las corrientes, y nos vamos a preguntar qué corrientes están entrando. ¿Quién me dice? I1 y I2, no. Muy bien. Entonces, según la primera ley, entonces, nodos. Nos dice que I1 más I2, que son las dos corrientes que entran, va a ser igual a la corriente de salida. ¿Y cuántas salen? I3 y 4. ¿O no? ¿A dónde hay 4? No sé. Bueno, I3. I5, No, o no sé qué es. Ah, no, es I5. I3. Eso es I3. Ah, parece un 5. Sí, sino que es que no quedó bien. Pero es I3, ¿listo?
Ah, ya tengo mi primera ecuación. Esa ecuación va a quedar así porque yo el valor de las corrientes no lo sé. Entonces la vamos a dejar ahí quietecita. No la vamos a tocar. ¿Listo? Esa la vamos a necesitar más adelante para poder hallar las corrientes. ¿Bien? Ahora nos vamos a ir a la segunda ley. Nos dice que es la ley de mallas. Entonces vamos a analizar la primera malla. ¿Listo? Vamos a analizar la primera malla. Listo. Resulta que las mallas están en el sentido contrario a las manecillas del reloj. ¿Listo? Entonces, recuerden, al lado izquierdo de la ecuación va a estar el valor de las pilas o baterías o voltajes que ustedes tengan. ¿Sí? Entonces, en la primera malla, ¿cuántos voltajes hay? 1, Solo E1. Entonces, si lo estamos tomando de negativo a positivo, recordemos que estamos iniciando de aquí a acá. ¿Sí? ¿Cómo va ese voltaje o ese, No sería negativo. ojo, de negativo a positivo? Positivo. Ah, va positivo. O sea que más E1. ¿Listo? No le voy a poner el valor todavía. ¿Listo? Eso yo lo hago ahora después de que tenga las ecuaciones. Ah, bueno, entonces eso es igual a qué. Tengo que analizar cuál corriente se multiplica con cuál resistencia. Entonces, esta resistencia de acá, ¿con qué corriente la voy a multiplicar? Ah, pues con la que tiene cercana, que es I1. ¿I1 va en sentido contrario o va en sentido igual a la malla? Igual. Ah, entonces es positiva o negativa. positiva. Ah, entonces yo voy a decir que más. Como a esas resistencias no les puse valor, entonces voy a tomar el valor de una vez. 2 por I1, que es la intensidad que tengo acá. ¿Sí? Y ahora analicemos la otra. Tengo I3, que se va a multiplicar con esta otra resistencia que tengo acá. ¿Sí? ¿Positiva o negativa? Positiva. ¿Cuál? Esta de acá. Negativa. Esta. Ah, I3, Positiva. 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 A más 4 por I3. Ahí tengo otra ecuación. Bien. ¿Listo? Ahora, falta la otra malla. Entonces, esa la van a analizar ustedes. ¿Sí? Tengamos en cuenta de que yo estoy teniendo en cuenta que esto va de negativo vamos a tomarlo desde acá, desde este punto de acá. ¿Listo? Vamos a tomarlo desde acá. O sea, la malla vacía. ¿Listo? O sea que va de positivo a negativo. ¿Cómo va En la la pila? pantalla me aparece en negro. Ah, espere que se salió. Sí, espere que me sacó de acá. Listo.
Entonces, vamos a analizar esta de acá. ¿Sí? Entonces, miren que va de positivo, que es el pequeño, al lado negativo. ¿Cómo queda la pila? Negativa. Negativa. Ah, entonces voy a decir que esto es menos E2, ¿cierto? Y vamos a analizar entonces las corrientes, ¿sí? Vamos a analizar primero esta corriente. Entonces, esta corriente, esta resistencia, perdón, va a ir con la corriente más cercana. Pero esa corriente está hacia el sentido contrario, hacia el sentido igual a la malla. Contrario. Contrario, o sea que es positiva o negativa. 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 Ah, negativa. Entonces le voy a decir que esto es menos 3 veces y 2. Y la otra, tengo esta resistencia y tengo esta corriente. ¿Positiva o negativa? Negativa. ¿Cómo? Negativa. Negativa también, porque mire que va al sentido contrario también, ¿sí? Entonces sería menos 4 por I3. Ah, tengo otra ecuación. ¿Cuántas incógnitas tengo? Acuérdense que estas no son incógnitas, estas ya tenemos el valor. Los voy a reescribir, ¿listo? Voy a reescribir. Esto es 16 igual a 2 y 1 más 4 y 3 y menos 27 es igual a menos 3 y 2 menos 4 y 3. Entonces, analicemos las dos ecuaciones de abajo. ¿Cuántas incógnitas tengo? 4, ¿Cuántas? 3, Tengo 3 incógnitas. ¿Y cuántas ecuaciones tengo? 2, ¿Dos solamente? ¿Se les olvidó esta? Entonces resulta que 3. tengo 3 ecuaciones con 3 incógnitas. O sea que yo ya ahí me puedo ayudar. Yo ahí ya me puedo ayudar de cualquiera de los métodos de resolución de ecuaciones. ¿Bien? Para poder hallar I1, I2 e I3. ¿Listo? Entonces resulta que ¿qué pasaría si yo sumara esas dos ecuaciones? Entonces las voy a numerar. ¿Listo? Voy a decir que esta es 1 y voy a decir que esta es 2 y voy a decir que esta es 3. Para que las solucionemos. ¿Qué pasa si yo sumo 2 y 3? Vamos a sumar 2 más 3. ¿Sí? Si yo sumo eso, entonces tengo que sumar término a término. 16 más menos 27. 11. Menos 11, ¿no? Menos 11. Lo voy a poner completo para que... Entonces me queda 16 más menos 27. ¿Y eso va a ser igual a qué? A 2 y 1 más menos 3 y 2. ¿Sí? Entonces me queda 2 y 1 más menos 3 y 2. ¿Sí? ¿Y qué pasa con los dos últimos términos? Si yo sumo 4 y 3 más menos 4 y 3. ¿Cómo? Vea, sume este con este, ¿cierto? Sume este con este. Y ahora sumo este con este. ¿Qué pasa con esos dos términos? No queda igual.
4 y 3 más menos 4 y 3. ¿Qué pasa ¿Cómo? cuando yo... Menos. Se cancelan, profe, no le alcanzo. Se cancela. ¿Qué pasa cuando yo sumo 4 más menos 4? Ah, pues me queda 4 menos 4. ¿Y cuánto es 4 menos 4? Pues eso es 0. Se cancela. ¿Sí? Con eso. Ojo con eso. Ah, entonces se cancela. O sea que esta ecuación me queda de esta manera. Entonces 16 más menos 27, eso me da menos 11. Igual a 2 y 1 menos 3 y 2. Ahí generé otra ecuación. Bueno, ¿ahora qué hago? Es una buena pregunta. Profesor, en esta cosa también se tiene que despejar. Sí, señora, yo necesito hallar cuánto vale I1, cuánto vale I2 y cuánto vale I3. Por eso tengo que estudiar un poquito métodos de resolución de ecuaciones. Profe, pero ¿qué le iba a decir? Las 12, o sea, tiene que ser por aparte. O se pueden juntar las ecuaciones. Usted puede jugar con todas las ecuaciones, juntarlas, a rejuntarlas, mirar qué puede hacer. Hay un método, espérese, yo me acuerdo el nombre. Espere, yo me acuerdo el nombre. Es que es muy sencillo. Que se llama el método de Kramer. ¿Ustedes alguna vez lo han trabajado? Vamos a hacer una cosa. Es que por los métodos sencillos, los métodos normales, eso se alarga. Entonces, vamos a hacer una cosa. Como el jueves no les voy a poner taller sobre esto porque no hemos terminado, ¿sí? Entonces, el martes, lo primero que vamos a hacer es, les voy a explicar el método de Kramer para que ustedes puedan resolver, porque de por sí son ecuaciones de 3 por 3 o de 4 por 4, ¿sí? Entonces son ecuaciones, son muchas incógnitas y muchas ecuaciones. Entonces, digamos que el método más sencillo para hacer o para resolver esas ecuaciones es el método de Kramer, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer el martes a primera hora es, les voy a explicar el método de Kramer para que resuelvan ecuaciones. ¿Listo? Y podamos terminar el ejercicio, ¿les parece? ¿Sí? ¿Correcto? La verdad es que sí, me parece. Ok. Entonces vamos a dejar hasta ahí por hoy. ¿Listo? Tengan ahí presente que no hemos terminado el ejercicio. ¿Listo?